Cuando yo veo mi cuerpo que está aquí y mi alma está como en el aire, yo veo esto sobrenatural. Hay momentos que yo duro horas hablando lengua. Porque hablar lengua en la iglesia, ya tú estás en un punto, pero ya cuando tú estás hablando lengua en la intimidad es otra cosa. Porque ya tú estás conectado con Dios. Siempre el vehículo tiene un retrovisor adelante. Cuando yo le mirara con las personas, Dios me mostraba las vidas de esas personas. Yo te puedo decir que mi carro era una iglesia, mi hermano. Yo me metí en una locura. Yo al asiento de delante uno a veces pone algo. Yo le limpiaba. Yo le decía, siéntate aquí, Espíritu Santo. Yo te decía, gracias por lo que tú estás haciendo. Yo cuando salgo de ahí, yo dije, más nunca yo vuelvo a la iglesia. Más nunca yo soy cristiano. Y yo escuché que Dios me hablaba ahí. Eso fue como que, yo no sé discernir si era audible. Yo lo que sé es que en mi mente retumbaba siempre, tú eres mi evangelista. Yo soy tu Dios. Tú eres mi evangelista. Yo soy tu Dios. Me lo dijo 3 veces esa palabra. Es algo que Él me cambió todo en un día. Ahí mi fe aumentó más. Tú venís de cero y de no tener nada, no que tengo algo, pero para lo que tenía estamos mucho mejor. Pero eso aumentó mi fe a un nivel tan grande que a mí me importa quedarme sin nada. Cuando tenemos experiencias espirituales, tu fe aumenta más. Cuéntame tu experiencia con Dios. Wow. Una vez, hermano Christopher, yo estaba orando en la madrugada. Empecé como en eso de las 12 de la noche a orar. Y cuando estoy orando, me quedo como medio dormido. Eran como las 3 y algo de la mañana. Entonces veo de repente que yo estoy como recostado. Sabes que cuando uno está orando, uno como que se cansa y se sienta. Y yo veo como que estoy sentado, pero me estoy viendo en el aire, pero estoy viendo mi cuerpo que está en el piso. Cuando yo veo esto, yo como que me asusto, porque nunca he vivido esta experiencia. Yo era como un éxtasis que vivía, estaba saliendo de mi cuerpo. Cuando yo veo mi cuerpo que está aquí y mi alma está como en el aire, yo veo esto sobrenatural. Dios mío. Yo cuando veo esto digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo no se lo dije así, pero como que me asusté. De repente el Señor me mete en mi cuerpo nuevamente y yo me quedo despierto toda la noche, no pude dormir. Porque yo le pedí al Señor anteriormente, Señor, muéstrame el infierno. Cuando Dios me saca del cuerpo, yo pensé que yo iba a ir para el infierno. Wow. Entonces esto me impacta, que el Señor me saque de mi cuerpo y yo pensé que iba a visitar ese lugar. No para quedarme, sino para ver, porque yo decía, yo quiero ver el infierno. Le pedía, tú sabes, mi ignorancia, que quería ver ese lugar. Por muchas cosas que hubiesen pasado en mi pasado. Y yo siempre le pedía esto al Señor, mi hermano. Pero tú no tenías ni miedo. Bueno, en aquel entonces cuando yo lo pedía no tenía el miedo, pero cuando Dios me saca de mi cuerpo, porque una cosa es ver la realidad, ahí me dio como miedo, porque yo estoy viendo mi cuerpo postrado en el piso. Wow. Es algo sobrenatural, es algo que yo viví, que fue mi primera experiencia que yo tuve con Dios. Yo nunca hubiese tenido ningún tipo de experiencia con Dios. Apenas yo tenía cuando eso como 7 o 8 meses en el Evangelio, pero trataba de mantener una vida de oración, porque siempre he tratado de orar siempre en la madrugada. Yo oraba en aquel entonces de 12 a 5 y a 6 de la mañana. Entonces en ese momento uno siempre se queda medio dormido por momentos, porque es la madrugada, pero siempre trataba de vivir una vida de oración. Y aquí fue que me aconteció que el Señor me sacó de mi cuerpo, mi hermano. ¿Y por qué aquellas personas que tienen como anhelo de conocer a Dios les gusta orar de madrugada? Yo digo que es la madrugada, porque mira algo, yo aprendí algo. Mientras el natural duerme, el sobrenatural está orando, porque es algo sobrenatural. Fíjate en esto, hermano mío, que las personas están durmiendo tranquilamente y están pasando su noche, pero cuando tú te sacrificas, porque es un sacrificio para buscar a Dios. Entonces ahí yo entendí, porque mientras oraba en la Biblia, conocí lo que Jesús hacía. Jesús siempre, si nos fijamos, Él oraba siempre en la madrugada. Él siempre decía que de mañana, de madrugada, yo entendía que era en la madrugada. Entonces, Él dice en su palabra que tenemos que ser imitadores de Él. Entonces, yo siempre le he dicho a Dios, yo no quiero ser un cristiano común, yo quiero trastornar el mundo de la tiniebla. Yo quiero que las almas sean libres. Yo siempre he sido apasionado con las almas. Entonces, por eso yo siempre he tratado de orar la madrugada para no ser uno más del montón y consagrarme en Dios siempre, hermano Christopher. Entonces, profeta, cuando tú tuviste esa experiencia espiritual, ¿estaba orando de rodillas en tu habitación? Sí, estaba orando de rodillas, pero ya tenía como 3 o 4 horas. Entonces yo me recuerdo que cuando estuve en si yo miré la hora, eran como las 3 y 12 de la madrugada. Yo me asusté. Yo nunca más dormí después que el Señor me entra nuevamente en mi cuerpo. Porque tú salir de tu cuerpo, tú no lo eliges. Es el Señor que lo permite. Mi alma alaba a Dios. Entonces cuando yo tengo esta experiencia, yo no estaba como preparado. El Señor como que para que yo me siga apasionando con Él, Él me dé la experiencia para
para que conozcamos que el mundo espiritual es real. Porque a veces hablamos de algo, pero de algo que desconocemos. Por eso yo, cuando vivo esta experiencia tan sobrenatural, yo le dije al Señor, tú me vas a mostrar el infierno, tú me vas a mostrar esto. Entonces por eso yo tuve un susto, me asusté demasiado, hermano mío. Entonces, Jensi, ¿por qué la oración te permite entrar al mundo espiritual? ¿Qué tan poderosa es la oración? Bueno, cuando uno ora y busca a Dios constantemente, en lo que mi experiencia que yo he tenido, uno se consagra más. Uno busca como que uno vive como una vida de santidad tan tranquilamente, claro. El que ora en la madrugada y el que ora mucho tiene que tener en cuenta que va a tener guerra constantemente. Porque cuando tú oras, tú estás ocasionando algo en el mundo espiritual. Si tú al infierno le mandas fuego, él no te va a mandar un ramo de flores para atrás, él te va a mandar fuego también. Se va a levantar hasta el más cercano que esté de ti. Si tiene tu esposa, si tiene un amigo, quien sea. El enemigo siempre usa gente cercana para herirte. La oración, lo que me enseñaba a mí, es consagrarme cada día más en Dios. Porque yo recuerdo que cuando yo no oraba mucho, yo me iraba fácilmente. Yo era una persona de, como dicen aquí en buen dominicano, mecha corta, hermano mío. Entonces, a través de la oración y la búsqueda constante, oración constantemente, yo he visto que me ha pasado varias ocasiones y yo solamente miro y callo, me quedo tranquilo. La oración, yo puedo decir que es el fundamento. Fíjate en esto que le dijo Jesús a sus discípulos cuando ya la iban a sacrificar, porque yo siempre me agarro de la Biblia. La Biblia dice que Jesús le dijo, ni una hora ustedes han orado. Por eso Pedro negó a Jesús. Porque cuando ya le llegó el momento de la prueba, ellos no estaban llenos, ellos no estaban orados. Porque cuando oramos nosotros nos llenamos de lo que buscamos. Porque si tú buscas oración, te va a llenar del Espíritu Santo. Pero si no buscas oración, fíjate en esto. El sistema hoy en día, lo que es redes, un sinnúmero de cosas. De lo que tú te llenas, de eso tú vas a dar, hermano mío. Cuéntame la experiencia de cómo tú recibes el Espíritu Santo en tu vida. Bueno, esto es terrible, hermano mío. Mira, yo me acuerdo que cuando yo me convierto a Cristo, vengo aquí al Evangelio. Yo siempre he estado muy pegado a mi pastor. Desde que inicié aquí, yo fui una vez cristiano, hermano mío, y me reconcilié. Y cuando me reconcilio, yo no conocía en aquel entonces quién era Jesús porque era un niño. Pero cuando me reconcilio ahora, yo vengo al Evangelio y yo veo a mi pastor hablando en género de lengua, veo más hermanos. Yo le pregunto al pastor, ¿qué yo debo tener para tener eso? El Espíritu Santo. Y él me dice, tienes que limpiarte. Tiene que vivir una vida consagrada a Dios. Tiene que andar una vida íntegra ante Dios. No puede ser un pecador, no puede ser un charlatán. Así mismo me lo dijo. Y yo dije, está bien. Entonces yo dije, no se lo dije así, me quedé callado, pero dije entre mí, está bien. Entonces, hermano Christopher, yo empiezo a buscar a Dios. De una manera tan loca, ayunando 3, 4, 5 días pisado. Empiezo a coger 40 días de ayuno, 7 días de ayuno, pero hasta las 6 de la tarde no he pisado. Y cuando empiezo en esta locura, que empiezo a buscar a Dios, yo recuerdo que un día yo estaba en la iglesia. Yo amanecía mucho, siempre he amanecido mucho en la iglesia. Y estoy en la iglesia y tengo un sueño que estoy hablando en lengua. Me he fijado que cada vez que una persona se sueña que está hablando en lengua, ya tiene bautismo del Espíritu Santo. Y cuando yo estoy ahí buscando a Dios, yo emocionadamente, desde que amanece, le digo a los hermanos que, oye, me soñé hablando en lengua y en su número de cosas. Pero un día acontece que había un culto. Y como que la lengua como que se me enrieda. Ay. Como que, como que siento como este fuego, como que siento como este poder sobrenatural que no lo aguanto mucho. Y wow, ahí empecé yo a hablar lengua. Y empecé a hablar lengua, pero también hay una lucha. ¿Será mía o será Dios? No sé, casi a mucha gente le pasa, pero yo tengo una lucha, porque anteriormente siempre me llegaba a la mente. Pero yo decía, si eres tú, que se suelte, ¿me entiendes? Entonces un día hasta que empecé a hablar lengua ahí de una manera sobrenatural. Y así recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, tú primeramente te lo sueñas, que estás hablando en lengua. Sí. ¿Y ese sueño cómo fue? ¿Tú estabas en la iglesia o estabas orando? ¿Cómo era? Estaba en la iglesia. La iglesia llega una pausa porque uno va a vigilia para ver si uno se duerme. Y entonces cuando estamos ahí, yo estoy con el hijo del pastor. Yo andaba en un vehículo y le dije a esa persona que le iba a dar una bola. Una persona afuera que le iba a dar una bola. Resulta que la persona era un satanista. Me doy cuenta que un satanista porque esa misma noche él nos fue como a visitar. En el sueño, él llega y me pisa como la cabeza. Y yo le empecé a reprender lengua, una lengua terrible. Yo nunca hablaría esa lengua. Yo lo que sé que en el sueño la estaba reprendiendo. Al otro día, como yo se lo cuento a ellos, que fue una forma como áspera que yo les reprendía por hablar lengua, ellos se reían conmigo. Pero yo, ¿sabes? Que de que está buscando a Dios, uno que dice, yo lo que quiero de eso. Yo lo que quiero es recibir el bautismo del Espíritu Santo.
O sea, varón, ¿qué se siente hablar lengua? Porque hay gente que no han hablado lengua y Sí. quieren saber qué se siente. Bueno, mira, cuando uno tiene bautismo del Espíritu Santo, que uno habla lengua, tú reprendes, tú hablas lenguas angelicales. Tú hablas, tú hablas con el Espíritu Santo. Ya cuando tu neuma se conecta con el Espíritu Santo, los demonios no entienden lo que tú estás hablando. Entonces tú te sientes, es algo como inexplicable, porque tú te sientes como bajo la cobertura de Dios y el enemigo no te puede hacer nada. Obviamente somos la luz del mundo, pero cuando tú estás hablando en lengua, tú te sientes como un poder del cielo que no hay espíritu que se te acerquen del infierno, porque te sientes como bajo la cobertura de Dios, como es algo como agresivo a la vez, algo como que ningún espíritu puede estar en un cuerpo, que uno le da una orden a cualquier espíritu que esté en cualquier cuerpo, cuando uno está bajo la unción del Espíritu Santo y tiene que irse, porque si nos fijamos, este hombre, Pablo, mejor dicho, él habla mucho de la lengua en el libro de los Corintios. Sí. Él habla de la lengua, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. También cuando vemos que Pedro está con el centurión, que están reunidos, él dice que se quedan todos atónitos. Cuando Pedro empezó a hablar lengua también, la gloria es para Dios. Entonces yo digo que la lengua hace que uno sea libre, nos liberte, porque la Biblia dice que el Espíritu no mora en templo sucio. Sí, porque es un regalo que Él te da. El Espíritu Santo, el don de lengua, es un regalo que Él te da, que uno lo puede también contener. Gente que nos están escuchando ahora, porque es el único don que uno, digo yo, según la Biblia, lo que he vivido es que se puede contener, hermano mío. Un ejemplo, hasta en ocasiones, ¿verdad? Hay gente que yo he querido hablar lengua y tengo que retenerlo. Me quedo como hablando lengua por dentro, mi alma Sí. alaba a Dios. Y eso, hermano mío. Habla un poquito, Jensi, del nivel. No es lo mismo hablar lengua en la iglesia, en un culto, que hablar lengua cuando tú estás orando. ¿Has entrado en esa dimensión? Wow, sí. Hay momentos que yo duro horas hablando lengua. Porque hablar lengua en la iglesia, ya tú estás en un culto, pero ya cuando tú estás hablando lengua en la intimidad es otra cosa, porque ya tú estás conectado con Dios. Entonces, como acababa de decir actualmente, tú cuando estás conectado con el Espíritu Santo, los demonios no entienden la lengua. Los demonios no entienden lo que tú estás hablando. Ellos quisieran saber lo que tú estás hablando, pero ellos no entienden. Porque si nos fijamos, siempre ellos están queriendo escuchar y siempre que el único omnisciente es Dios. El enemigo no está en todas las partes. Él manda a su emisario y manda a su demonio para poder escuchar y mandar como un recado, un mensaje, un mandado, ¿verdad? Entonces, cuando uno está orando en lengua, mi alma alaba a Dios, que uno dura horas, no te voy a decir que ha durado 5 y 6 horas, no. Te puedo decir que ha durado 1 y 2 horas hablando en lengua con Dios. Wow. Mi alma alaba a Cristo y ha sido algo sobrenatural. Hay un momento que uno como que siente, eso me pasó a mí, que cuando yo salgo de ese mover, de esa presencia, porque tú estás como una presencia, como un río de agua viva, tú sales de ese momento y tú sientes como que estás como en el aire, estás como que te sientes como tan liviano que tú dices, yo no quisiera salir de aquí. Yo quisiera quedarme aquí todo el día, toda la noche. Si es posible, si es la tarde, si es la madrugada, porque mayormente yo he tratado de orar siempre en la madrugada, mi hermano. Wow. Hombre de Dios, yo quiero que tú me cuentes un poco. Ya recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo comenzaste ya como a ministrar a la persona, dándole palabras de parte de Dios? Bueno, yo no he salido así a muchas iglesias hasta ahora, pero en la experiencia que he tenido allá mismo en mi iglesia donde me congrego, y también puedo hablar también de otra experiencia, ¿verdad? Sí. Bueno, mayormente mi experiencia ha sido, yo taseaba, anteriormente yo taseaba, y hermano mío, la gente se sentaba, yo siempre salí orado, yo si iba a tasear, yo siempre trataba de hacer mi devocional, oraba en la madrugada, leía mi Biblia, y salía a tasear a las 6 de la mañana, o si no a las 5. Y cuando yo salía normal, como un día de trabajo normal, pero de repente yo siempre el vehículo tiene un retrovisor adelante. Cuando yo mirara con las personas, Dios me mostraba las vidas de esas personas. Wow. Dios me mostraba instantáneamente. Yo te puedo decir que mi carro era una iglesia, mi hermano. Yo ahí le ministraba a las personas y las personas lloraban. Las personas quedaban impactadas. Hasta milagros llegó a acontecer, mi hermano. Pero quiero decirte que cuando yo empecé a profetizar a las almas se quedaban tan impactadas que iban a la iglesia donde yo me congregaba. Yo puedo decir que yo llevaba, y para la gloria de Dios, porque todo lo que lo hace el Espíritu Santo, hasta 100 o 80 gente en el mes a la iglesia. De tantas personas que iban por el impacto que Dios hacía. Un día yo me acuerdo, yo iba con una cliente camino al Tamarindo
Y a esa cliente yo le hablo de su vida. Le digo, tú tienes 2 hijos, tienes una hembra y un varón. Ella se asombra y me dice, ven acá, tú eres brujo. Digo, yo no le digo que lo hace. Le digo que lo hace. También, hermano, había dos. Tú sabes que cuando tú pides un taxi en la aplicación, sale el nombre de la persona que lo estás pidiendo, el cliente. Pero no hay forma de saber si el que está al lado, porque la que está al lado es un acompañante. Y un día iban 2 jóvenes, me acuerdo yo como ahora, y yo le dije el nombre a la otra joven que andaba con ella. Ella se impacta, hermano. Y ella me dice, ven acá, espérate. ¿Tú me conoces a mí? Digo yo, no. Y me pide mi celular, yo se lo paso. Ella me dice, entra a las redes, entra al Facebook y se busca. No tenemos amigos en común, no tenemos nada. Y eso, yo mismo no sabía lo que estaba pasando. Yo mismo no entendía lo que estaba pasando porque yo su nombre lo vi que Dios me lo presentó. Pero yo le Wow. dije su nombre ahí en ese momento. Y yo recuerdo que esas jóvenes fueron a la iglesia también. Porque cuando tú le profetizas a una persona de parte de Dios que le habla de algo que nadie conoce, que la primera vez que nos vemos, la gente se queda impactada. La gloria es para Dios. Entonces ella dijo, tú pareces un brujo. Sí, ella dijo que yo era un brujo y yo dije, no, la gloria es de Dios, Dios es que lo hace. Sí, porque ella se quedó impactado y Sí, que, ¿y cómo sabe mi nombre? sí, porque cuando, imagínate, 2 personas que se ven por primera vez y que Dios le habla de que tiene 2 hijos, entonces le digo los sesos, una hembra y un varón. Así mismo se lo digo de parte de Dios. Y hoy en día yo entiendo más porque yo, en cuanto a eso, siguen pasando, claro, la gloria es para Dios. Bueno, hace como una semana, que esto es recientemente, yo pido algo, compré algo y me lo lleva el envío. De repente yo le digo a un joven que me trae el envío, yo le digo, Dios te ama. Dios arregla tu matrimonio, Dios arregla tu vida. Y te dice Dios que vuelva al camino. Hermano, ahí se armó bajo como una presencia del Espíritu. Él es descarriado. El joven tiene 12 años apartado del Evangelio. Él empezó a hablar lengua. Yo también empecé a hablar lengua. El muchacho empezó a llorar. Yo hasta fui a la oración. Yo dije, Cristo te ama, vuelve al camino. Y entonces el Señor de repente me muestra que el joven estaba en una iglesia. La iglesia era amarilla y todo eso. Y él me dice así mismo llorando, esa era mi iglesia. Y yo dije, vuelve al camino. Vuelve a Cristo, que Cristo te ama. Entonces, la gloria es para Dios. Cuando buscamos a Dios constantemente, Dios hace cosas poderosas. No anda en el don, porque el don es un regalo que Él te da. Porque a veces hay personas que andan en el don y están haciendo cosas malas. Pero cuando andamos en su presencia, como anduvo Moisés, hacemos cosas sobrenaturales. Cuando estamos en su presencia, estamos en un río de agua viva constantemente. La gloria es para Dios, mi hermano. Veo que ese es uno de los dones muy importantes de la Biblia, el don de ciencia. Sí, Entonces tú decías que Dios te mostraba los nombres. sí. Me pasó una sola vez, no te voy a decir que ha pasado constantemente. Me ha pasado eso una sola vez. Yo vi el nombre de ese joven porque aún estamos, yo diría, en preparamiento. Siempre yo le pido a Dios y soy muy obediente a lo que son a mis pastores. Yo soy una persona que si mis pastores me dicen no, no. Anteriormente uno se molestaba y eso, pero a través de la madurez que me he ido adquiriendo en Dios, que es la oración que nos ayuda en esto, y la Biblia, la enseñanza, uno se somete a lo que la Biblia dice, mi hermano. Poderoso, Jensi. Dele like, comparta esto y envíeselo a alguien más, porque creo que será de mucha bendición si te cae un llamado profético. Jensi, estás teniendo tanta experiencia dándole palabra a personas, revelando nombres. ¿Cuál era tu reacción tú viéndote, usándote de esa manera? Bueno, yo mismo ni me entendía en el momento. Yo cuando estaba solo, yo lloraba y hablaba con el Espíritu Santo. Yo me metí en una locura. Yo al asiento de delante uno a veces pone algo. Yo le limpiaba, yo le decía, siéntate aquí, Espíritu Santo. Yo te decía, gracias por lo que tú estás haciendo. Porque siempre he reconocido que no soy yo, que Él. Pero he tratado de someterme a lo que... Porque cuando tú te sometes a Dios, hermano mío, tú vives una tranquilidad. Vives una paz que el mundo no te da, que Dios te la da. Entonces yo le decía al Espíritu Santo, yo te doy la gloria y la honra porque lo que tú estás haciendo conmigo es poderoso. Porque lo bueno de esto es reconocer es que Él lo hace, no nosotros, sino que yo le decía a mi amigo, porque este hombre que trastornó, llamado Luis Urbay, Sí. se dice que él era amigo de Jesús, era amigo del Nazareno. Y también Abraham en la Biblia dice que Dios le llamó mi amigo. Entonces eso me impactaba. Yo le decía, yo quiero que tú digas que yo soy tu amigo. Porque una cosa es que yo lo diga, otra cosa es que tú lo digas. Sí. Y así empezaba a interactuar con él. Yo le daba la gloria y la honra. Yo le decía,
Gracias por todo, porque yo no soy digno. El hombre no tiene potestad ninguna, el hombre no tiene poder de conocer la vida de alguien, sino que Él en su misericordia le plació usar este barro. La gloria para Dios. Y me encanta este término que tú utilizas, amigo. Amigo, sí. Y yo creo que poca gente son amigos de Dios, amigos del Espíritu Santo. Amén. ¿Has escuchado la voz del Espíritu Santo en algún momento en tu vida? Audiblemente no, Él me habla constantemente a mi conciencia. Por ejemplo, yo siempre he dicho esto, que a veces nosotros, cuando tenemos un amigo, una pareja, hablamos con ellos constantemente, ignoramos el Espíritu Santo. Lo que yo más he tratado de guardar es que cada día darle los buenos días al Espíritu Santo, que Él me ayude a conocerlo. Yo siempre le digo a Él, Espíritu Santo, ayúdame a conocer al Espíritu Santo, porque no hay nadie más que te pueda ayudarte a conocerlo a Él. Entonces, Él me ha hablado constantemente, no va a decir que lo he escuchado hablar audiblemente, porque te mentiría, pero cuando si voy a hacer algo mal, siempre me dice, eso está mal. Ya yo he podido discernir cuando algo está mal, porque lo que más Dios hace es hablarte de tu conciencia. Ahora hay que saber discernir, porque hay tres voces, la del enemigo, la tuya y la del Espíritu Santo. Entonces yo he tratado de obedecer al Espíritu Santo siempre. Y cuando Él me da una palabra para alguien, se lo pregunto como 2 o 3 veces, para decir, ¿eres tú que me estás hablando? Y entonces cuando yo veo la inquietud ya, porque después de la mente te inquieta tu corazón, ahí yo digo, bueno, ahora Él, porque cuando hay algo de Él, Él te inquieta. ¿Cuándo fue la primera vez que esto le pasa a todo el mundo que tiene un llamado profético? Que sentía algo como en su corazón, desesperado. Digo, Dios, ¿eres tú o no eres tú? ¿Dónde te pasó eso por primera vez? Bueno, mira, hace poco me reservo a quiénes eran. Él me dio una palabra y yo tenía una duda fuerte porque depende a quién es la palabra. Porque si tú sabes que esas personas también conocen de Dios, tú no puedes venirle con disparate ni nada de eso. Tú tienes que saber que Dios. Varón, yo oré no sé cuántas veces y iba a donde él otra vez porque me inquietaba. Digo yo, eres tu Espíritu Santo que me está hablando. Y en una Dios me dijo, yo soy el que soy, ve y da la palabra. Cuando yo escuché yo soy el que soy, fue como que algo retumbó dentro de mí. Como que ya, aunque te paren, vete. Y yo no tengo compromiso con hombre, yo lo tengo con Dios. Así como Él me dijo, así mismo aconteció. Y todo lo que dije era de parte de Dios. Wow. La gloria para Él. Entonces, ver cómo Dios se glorifica, cómo Él hace las cosas, yo me maravillo porque cuando tú ves que Dios te usa para algo, y por ejemplo yo reconozco porque no somos dignos. No somos dignos de lo que Él hace con cada uno de nosotros. No somos dignos de las cosas que acontecen con nosotros porque hemos nacido del pecado. Si nos fijamos desde la Biblia, fue Jesús que vino a rescatarnos antes de los diluvianos. Después fue Jesucristo que vino a retomar nuevamente la cruz. Y yo siempre le digo a Jesús que tu sacrificio de parte mía no puede ser en vano. Porque también en mi trayecto, uno como nuevo creyente también comete muchas faltas. Cometí varias faltas. Yo le decía, yo no puedo fallarte porque durar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en un madero por mí, porque duró 6 horas en un madero, sufriendo por nosotros y dando todo por nosotros. Y yo digo, antes que yo haga algo, mejor mátame, le digo siempre. Porque es que él hizo todo por nosotros, mi hermano. No sé si tú me entiendes. Sí. Dios mandar a su único hijo a morir por nosotros, para mí es algo grande y digno de admirarle. Por eso yo siempre trato de guardarme para Él y hacer las cosas bien delante de Él. Jensi, poderoso. Dios te está usando de una manera muy impresionante, manifestando los dones espirituales. Pero ¿tú te acuerdas la primera vez que te revelaron el propósito para qué fuiste llamado? Bueno, mira, allá en mi iglesia, cada vez que hay un profeta, siempre me dicen que yo soy evangelista. Otros dicen que voy a ser pastor. El pastorado yo no lo acepto mucho porque es fuerte, pero yo recuerdo, una vez me pasó algo. Tenía como un año y pico en el evangelio. Y yo dije, bueno, ya yo más nunca voy a la iglesia, no vuelvo más y eso. Pero yo lo decía de la boca, por aquí me inquietaba algo. Era como Jeremías. Pues Jeremías no quería seguir predicando, pero eso le inquietaba. Y yo recuerdo que cuando me pasa eso, yo salí llorando de un lugar, porque cuando tú te en Dios, tú te estás guardando, tú sabes que tú tratas de hacer las cosas bien, hay cosas que duelen, porque el evangelio, para todo el oyente que está escuchando, y quizá hay gente que no son cristianos, ¿verdad? Esto es para valientes, como lo dice la Biblia. Aquí se sufre, se llora, pero tenemos una esperanza y tenemos una promesa y una promesa que veremos la gloria. Hermano, yo cuando salgo de ahí, yo dije, más nunca yo vuelvo a la iglesia, más nunca yo soy cristiano. Pero el problema no era la iglesia, el problema no era allá con nadie de la iglesia, sino que dije, más nunca predico. Y yo escuché que Dios me hablaba ahí. Eso fue como que, yo no sé ni si era audible, yo lo que sé que en mi mente retumbaba siempre, tú eres mi evangelista.
yo soy tu Dios. Tú eres mi evangelista, yo soy tu Dios. Me lo dijo 3 veces esa palabra. Wow. Yo llegué a mi casa llorando, me acuerdo. Yo creo que yo nunca hubiese llorado tanto, hermano. Porque cuando tú amas a Dios, tú te deleitas en su presencia. Nosotros no tenemos que gritarle ni nada, nada más solamente en su presencia. Porque cuando uno trata de deleitarse en su presencia, así como lo hacía David, David decía, en pocas palabras, que si tú quieres, tú me quitas todo lo que tienes, pero que tu Santo Espíritu nunca sea parte de mí. Entonces yo siempre iba a Dios y acudía a Dios y le decía, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, de ahí fue que yo decía, bueno, Dios me llama como evangelista. No sé si yo voy a ser un evangelista o voy a ser un pastor, pero yo hago lo que tú quieras. Yo no me niego a lo que él llama, a lo que quiera hacer conmigo. ¿Qué tú anhelabas de tu pastor cuando tú lo veías ministrando? Wow, mi pastor es un hombre terrible. Dios, mira, es que son tantas cosas, pero esta fue que una de las que más me impactó. Un día estaba en un supermercado. De repente hay una persona, una pareja, yo creo que eran cristianos, y él de repente se para, pero cuando él se para, nos ropa como algo. Los pelos se me engrifa así. Digo yo, oh, yo no entendía. Y cuando él le dice así, te dice Dios, empezó a hablar de parte de él. No me acuerdo lo que él le dijo. Yo lo que sé es que ella empezó a llorar. Esa mujer empezó a llorar. Y yo le decía a Dios, yo quiero de lo que él tiene. Porque yo digo que lo profético como que se traspasa. Porque al verlo tanto él, porque Dios lo usa terrible en ciencia, al verlo tanto Dios usándolo en ciencia, yo decía, yo quiero de esto, Señor. Yo quiero de lo que tiene mi pastor, yo quiero de esto, porque yo anhelaba todo eso. Yo era tan tal, hermano Christopher, que cuando yo vengo aquí a la iglesia, Sí. yo le decía al pastor, ¿qué usted hace? El pastor me dedicaba 1 y 2 horas hablando de mi experiencia. Nosotros íbamos, un ejemplo, siempre a la Venezuela, nos sentábamos a beber un jugo, a lo que sea, pero era para hablar. Yo anhelaba, yo pasaba horas y horas escuchándolo y eso. Y al escuchar y al someterme a él, primeramente a Dios y después al hombre de Dios, yo he podido crecer en lo que en este camino, en el tiempo que tengo. Wow. La gente quiere saber dónde nace Jensi, cómo fue su infancia, cómo vivió en su familia, si tuvo experiencia espiritual siendo un niño. Bueno, sí, yo nazco en un municipio llamado Salinas de Barahona. Allá en mi campo, cuando yo me acuerdo, mi adolescencia fue una adolescencia triste, fue una adolescencia muy penosa, porque yo recuerdo que allá los espíritus, hoy en día sé lo que eran los demonios, porque en aquel entonces no entendía, pero no solamente yo, todos los que vivieron ahí. Las casas allá en los campos, la mayoría son de zinc. En mi casa donde yo me crié, en mi casa paterna, yo me crío con mi mamá y mi abuela. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo 9 años, mi mamá fallece, mi mamá muere. Entonces, allá siempre acontecía que había algo, los espíritus se subían en el zinc, me perseguían. A las personas se les metían los espíritus y decían que yo era el próximo, que yo iba a morir. El infierno me reclamaba desde niño, porque el infierno cuando hay un propósito, él quiere matarlo desde que era un niño. Si nos fijamos en Moisés, él quiso matarlo. Si nos fijamos en Jesús, él quiso matarlo. Entonces, cuando soy niño, hermano, que en mi adolescencia, que fue muy penosa, fui perseguido. Una sombra me perseguía, allá hay algo. Yo tenía unos amigos, niño en fin, uno siempre tiene amigos. Yo iba donde mis amigos, siempre venía a las 12 de la noche, ellos tienen que acompañarme. Porque cuando yo venía solo, yo me ponía la chancleta aquí en los brazos y empezaba a correr. Sí. Pero ellos se reían, pero no sabían qué pasaba. Siempre había un hombre que yo veía, hay algo que se llama la biblioteca. Yo veía todo, pero nunca vi su cabeza. Entonces eso me daba miedo. En mi casa, yo estando allá, no podía estar. En la madrugada abría la puerta, levantaban la cama, me paralizaban. Entonces viví una niña frustrante. El enemigo me quiso frustrar desde mi niñez. Entonces, eso fue tan fuerte. Yo recuerdo que cuando mi madre muere, se armó algo fuerte, espiritual. A una prima mía se le metí que el enemigo y eso. Y ese espíritu dice, yo quiero, a una prima mía decía, y me quería a mí. Mi familia se crió en la idolatría, ¿sabes? Gente ignorante, en fin, que sea en aquel tiempo. Gente le inducían a eso porque estábamos desesperados. En mi familia murieron como 12 personas. Éramos 3 hermanos de parte de mi madre. Nada más que de ellos solo también murieron. Wow. Y yo le doy gracias a Dios. Y ahí fue que reconocí, hoy reconozco que el propósito de Dios es que yo predique su palabra y que las almas vengan. Porque si quedé vivo fue por algo. Yo digo que si estoy aquí es porque hay un propósito sobrenatural de Dios. Por eso yo me impacto y le doy la gracia a él. Y porque yo le digo siempre, yo no soy digno de nada de esto porque yo podría estar muerto. En aquel entonces, imagínate, me dice mi abuela que cuando mi hermana, yo tenía como 8 meses, estaba ayer y dice, tata, un cuco. Dice ella que sonó
el cuello que se lo partieron. ¡Crack! Fue algo, era algo Dios mío. extraordinario. Allá en mi campo, todo el mundo conoce de nosotros y sabe que todo lo que estoy hablando es verdad, que no miento, delante de Dios estoy, que morían constante la gente. Murieron como 12 personas. En el año morían de a dos. Cada año se moría. Era algo como sobrenatural, hermano. Y recuerdo que mi abuela iba a los brujos, ¿sabes? Estaba en su ignorancia. Y ella le dijeron, mira, tráeme fulano de tal. Mi nombre completo le dijo el brujo. Un brujo de Asua. Yo me acuerdo cómo ahora. Yo, en mi ignorancia, yo dije, llévame, llévame. Pero nunca aconteció, hermano. Nunca me llevaron. Gracias le doy a Dios que nunca me llevaron. Porque le dijo mi nombre sin conocerme. Dije, hay que prepararse, muchachos, si no te lo van a llevar también. Dios Pero mío. Dios nunca permitió que me lleven. Dios nunca permitió que me prepararan ni nada de eso. Le doy la gloria ahora, hoy en día, a Dios. Entonces, toda esa persecución desde niño, en tu adolescencia, el enemigo reclamándote, era porque tú tenías un propósito grande con Dios. Amén, gloria Pero a tú no Dios. ibas a la iglesia, no había iglesia en ese tiempo ya. Yo no conocía mucho de la iglesia. Yo recuerdo que en el 2010 hubo un amigo mío que se convierte al evangelio, me canchanchan de toda la vida, y Rodelki, que Dios lo bendiga siempre donde esté. Y él se convierte a Cristo en aquel entonces. Y yo me recuerdo que él se convirtió 20 de febrero del 2010. Yo me convertí en 21, pero era por la chelcha. Pero así con chelcha y chelcha, ahí yo empecé a enamorarme de Dios. Era un niño, ¿verdad? Pero empecé a enamorarme de Dios. Yo recuerdo que yo duré 8 meses haciendo servicio en la iglesia con él. Y fue algo extraordinario, mi hermano, algo terrible. Pero no conocía tanto como conozco hoy en día, porque aquel momento nadie se sentaba conmigo y me explicaba las cosas como son, nadie me hablaba así, porque uno como muchacho, en fin, como que no entiende tanto. Entonces, ¿cuándo decides como volver a los caminos de nuevo? ¿Cómo te convertiste de nuevo? Cuéntame. Sí, bueno, yo en el mundo, uno siempre bebe mucho. Yo recuerdo que yo duraba hasta 2 días bebiendo, hermano, y haciendo cosas malas. Y yo recuerdo que un día estaba en la Marina España. Estaba ahí con unas personas ahí. Y yo me voy solo, como que me voy como lejos así. Y yo tenía un vaso de bebida en la mano. Y yo me empecé a mover y yo digo, pero esto no es vida. Esto no. Yo me siento mal, yo me siento vacío. Wow. Yo le decía a Dios, si tú te llevaste a mi mamá y a mis 2 hermanos, ¿por qué tú no me llevas a mí? Yo anhelaba la muerte. Yo no quería seguir viviendo porque me sentía vacío. Viví un vacío que todo el mundo, yo siempre he sido jocosamente con los amigos, pero nadie sabía mi realidad. Wow. Así mismo viven muchas personas. Viven muchas personas que sea para el otro, él hace reír, pero no, nadie sabe su realidad. Yo hoy en día conozco que eso era una depresión que yo tenía, porque me sentía vacío. Entonces yo me acuerdo que yo dije, esto no es vida. Dios Yo mío. me siento mal, yo me siento vacío. Y yo le dije a los que estaban conmigo, mira, vámonos. Porque yo andaba en un vehículo y dije, vámonos, yo no quiero estar aquí. ¿Pero qué pasó? Y digo, vámonos, que no quiero estar aquí. Cuando nos vamos, empecé a mi casa, llegué a mi casa y yo le decía a Dios, porque ya, como hubiese conocido en el pasado, yo dije, yo quiero conocerte, yo no, me siento mal. Si tú quieres, llévame de este mundo. Y le decía, inscríbeme en el libro de la vida. Yo le decía, sin ser cristiano. Santo. Pero si es tu voluntad, llévame. Pero hoy en día entiendo que el propósito no era llevarme, sino que hoy en día estamos predicando sus palabras. Entonces, Jensi, ¿qué tiempo duró ese pensamiento en tu mente de que tenía un vacío, de que necesitaba buscar de Dios? Como 2 o 3 años. Yo me sentía un vacío constantemente. A veces Dios usaba personas que me decían, tú estás solo, a ti nadie te quiere. Porque el diablo sabe tus debilidades, que el Señor les reprenda. El enemigo usaba gente así. Y duré como 2 años, 3 años en eso. Yo recuerdo que una vez fui a una iglesia, cuando me invitaron. Eso fue, no me acuerdo qué año exactamente, pero me invitaron. Uno siempre usaba los cabellos largos, lo que sea. Y yo recuerdo que el predicador me dijo, mira, no se supo manejar en aquel entonces, esos cabellos y eso. Yo me paré y ahí me fue como que me desencanté más de ir a la iglesia. Ahí duré yo como 5 años más sin ir a la iglesia. Porque voy a buscar algo, ¿me entiendes? Entonces vienen y me ahuyentan. Por eso cuando predico, invitan a una gente, yo estoy predicando, yo no ataco a nadie. Yo dejo que sea el Espíritu que lo convence. Yo dejo que sea Dios hablándole a las almas, porque el Espíritu mismo se encarga de convencer a las almas. Entonces también mi pastor nos ha enseñado a nosotros que a las almas no se atacan. A las Wow. almas es con el amor, porque yo buscando a Dios, esa persona me ahuyentó más, porque lo que en público me criticó. Wow. En público no me acogió como debería acogerme, ¿me entiendes? Porque cuando uno está haciendo lo que busca, una explicación, un apoyo, que alguien te diga, mira, Dios te ama,
Y eso, créeme que si él me decía este día, mira, ¿quieres estar Cristo? Pero él no se enfocó en eso. Él se enfocó en lo que estaba mirando en sus ojos. Por eso es que la fe no se ve, pero si tú vives de la fe, es algo sobrenatural, mi hermano. Entonces, cuando te critique el evangelista no critica a nadie, habla del amor de Dios. ¿Qué tiempo duraste para volver de nuevo a visitar una iglesia? Yo creo que como 5 o 6 años. Espérate, Jaycee. Sí, sí. Te hirió tanto esa palabra que dijiste, no voy para la iglesia más. No, porque yo decía, no, la iglesia no es igual que antes. Yo siempre decía que la iglesia no era igual que antes. Porque cuando yo era cristiano en aquel entonces, duré 13 años apartado. Yo veía como tanta sanidad. Como que, porque yo me acuerdo que me dirigían en aquel entonces, nosotros dábamos grupos de células. Célula es que uno va a las casas, le predica a las personas y todo así. Entonces, como que teníamos mucho anhelo de buscar las almas. Incluso uno se ganaba muchas almas, sí. Y eso como que me desencantó. Wow. Desencantó. Entonces, pasó el tiempo. ¿Cómo ahora tú te conviertes? La gente quiere saber cómo tú te convertiste ahora. Sí, bueno, yo en el mismo taseando, siempre yo, aunque no era cristiano, pero como que tiene un respeto tan grande a los cristianos, claro, porque usted sabe que la Biblia dice, hay días que el que se meta con uno de mis pequeñitos, esa palabra siempre se me quedó. Y la que es hoy en día actualmente mi pareja, me invitaba a la iglesia, hermano. La conocí, pero bueno, un poquito para atrás. Yo la conocí taseando. Ella me predica el evangelio, me predica de Cristo. Duró como 3 meses invitándome a la iglesia, sin ningún compromiso. Entonces yo empecé a visitar la iglesia, donde hoy en día me congrego. Y cuando están ahí predicando, que yo llego a la iglesia, el pastor que hoy en día es mi pastor, veo que está hablando de la salvación. No hoy en día, no todo el mundo hoy en día te predica la salvación, no todo el mundo te habla de Cristo. Y yo veo que él está predicando cómo uno santificarse y buscar a Dios. Eso como que me chocó. Dije, esto es lo que yo siento. Entonces mi alma, cuando tú estás en el mundo, tú andas como ambulante. Yo sentí una tranquilidad, hermano, ese día. Y yo dije, wow, pero esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo ando buscando. Al otro día no tuvieron que invitarme, yo mismo fui varón. En el otro culto, yo dije, ¿cuándo hay culto otra vez? Y yo recuerdo que yo fui un jueves la primera vez, luego un sábado, y el domingo yo me reconcilié con el Señor. Wow. Fue 3 días pisados que fui porque que sentía la paz y la tranquilidad que todo el mundo busca en ese mundo, que en el mundo lamentablemente no hay nada. Entonces tú decidiste ese día, es más, yo me voy a convertir. Tú fuiste programado. No fui programado. Ese es otro testimonio, hermano. Mire, había un evangelista que sigue predicando y el hombre de Dios lo usa terrible. Entonces yo cierro mis ojos. Claro, yo dije en mi mente, como que hoy me gustaría aceptar a Cristo, pero yo dije, no. Yo le dije así mismo a Dios, oye, porque a Dios tú no le puedes decir la cosa. Y el hombre está predicando, y cuando él está ya parado, o sea, que siempre hacen el llamado. Sí. Él tiene rato ahí, y no hizo el llamado. Y digo, no. Después yo cierro mis ojos y le digo, Señor, mira, si es tu voluntad que yo me convierta hoy, a que él venga aquí. Yo tengo los ojos cerrados. No pasó un segundo, profeta. Y en el segundo él estaba ahí parado. Y me dice, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Yo me acuerdo como ahora. ¿Tú quieres aceptar a Cristo? Hoy es tu día, tú viniste a convertirte. Yo me quedé en show, varón. Entonces, cuando este hombre me pone la mano aquí, yo siento como un fuego que nunca hubiese sentido. Como que algo terrible, algo sobrenatural en el pecho. Y yo decía, sí, yo quiero a Cristo porque que ella no sentía, no podía como aguantar eso. Yo recuerdo que ese día yo hasta caí. Para yo caí es difícil, varón. Y ese día, mira, Caíste en el suelo. caí en el suelo, varón, porque fue algo sobrenatural, la gloria de Dios. Ahora en ese momento Dios trata contigo y te convierte. Sí. ¿Cómo fue tu vida después de esa decisión? Wow, es difícil a lo primero, porque dejar las cosas, por eso yo digo que todo se deja al paso. Todo tú no lo puedes dejar tan rápido, porque primero tú no quieres que los que están alrededor se den cuenta que tú eres cristiano. A lo primero uno no quiere que nadie sepa que uno es cristiano. Yo lo que decía, tú eres lo único que cambia. Lo que me volví loco fue leyendo la Biblia. Leía mucho la Biblia, y siempre con el pastor. Porque yo sé que si me junto con mi gente del mundo, me voy a descargar otra vez y voy por el mundo. Porque ya al tener un conocimiento anteriormente, ya tiene un poco de conocimiento de la palabra. Aquí yo vengo al evangelio nuevamente y dice, pastor, mira, yo no quiero andar mucho así, tú sabes. Y el pastor, que siempre me gusta la gente de Dios, saben como que ven en ti tu llamado. Y tú una vez me cogió. Dios les revela que hay un llamado poderoso. Yo me recuerdo que desde que empecé el evangelio me dije, en ti hay un llamado.
en ti hay un llamado sobrenatural, un llamado sin conocerme, varón. Entonces él me acoge y si yo siempre anduve con él. Porque si no ando con él, como yo andaba en el mundo, porque yo, ¿sabes? Parrandeaba mucho en el mundo y andaba demasiado y otras cosas más. Y yo siempre andaba con él todo el tiempo, nunca por eso me aparté del evangelio. Wow. Porque yo al mismo le decía, porque llega un momento de escasez. Porque ahí era lo duro, porque en el mundo uno tiene ciertos juegos. A lo primero, yo me veía sin nada, varón. Y decía, no, yo no puedo estar aquí. Yo no aguanto esto. Ay, santo. Así mismo le decía, yo no aguanto esto. ¿Cómo uno va a estar sin dinero? Uno va a estar sin nada. Y nada, y estamos aquí hasta el día de hoy. La gloria es para Dios, mi hermano. Profeta, ¿qué testimonio tú crees que puede aumentar la fe a alguien de lo que Dios ha hecho en tu vida? Tanto, por ejemplo, material que a veces que uno se siente como en desierto, con las Sí. puertas cerradas. ¿Qué experiencia tú nos puedes contar de parte de Dios? Bueno, yo les puedo contarle que yo pasé un proceso fuerte. Yo recuerdo que en marzo del 2025, yo decidí irme a Punta Cana a trabajar. Entré en un hotel y todo. Todo, mi carta, yo firmé y todo el contrato. Cuando me voy a Punta Cana, hermano, que entro y todo, tenía un proceso fuerte económico, varón. Un proceso que es inexplicable. Entonces en aquel entonces tenía un niño enfermo. Cuando voy allá, entro a trabajar, yo entré como camarero, porque ya yo he trabajado en el mundo, trabajé como camarero. Y estoy allá, hermano, el Espíritu Santo me dice, y yo te llamé que tú vengas para acá. Y me dice, vete otra vez para atrás. Pero no tanto él, también el pastor me decía, no te vayas por ahí. Pero yo me fui por mi necesidad. Wow. Él al final me dijo, vete. Pero me dijo como 50.000 veces que no me vaya. Pero ya que lo tenía alto, me dijo, vete. Y entonces el Espíritu Santo empezó a inquietarme. Y mi corazón ya no aguantaba. Porque yo digo algo, cuando Él quiere algo, Él te inquieta de una u otra manera. Me tocaba 2 turnos. Cuando salgo el segundo turno, que era a las 4 de la tarde o a las 5, yo dije, no, yo me voy. Cogí mi bulto y vine para acá. Hermano, yo me empleé por 20.000 pesos. Cuando me empleo en aquel lugar, el Señor le ha puesto gracia en mí. ¿Sabe cómo era con José? Todo lo que yo le ponía en la mano prosperaba. Y ese negocio empezó a prosperar. Yo empezaba a hacer lo que hacían ahí, me empezaba a ganar algo extra. Y el Señor, después de eso, yo no me duré en aquel negocio un mes trabajando. Dios me permitió que yo tenga un negocio, hermano. Mi propio negocio. Wow. Pero fue algo de repente. Dios me puso una cantidad de dinero, que no me gusta hablar de eso, pero me reservo eso, que es algo que Él me cambió todo en un día. Todo fue un día, no fue de que un mes ni nada, fue un día. Cuando Él me pone esa cantidad de dinero en mis manos para que yo empiece mi negocio, yo le digo, verdaderamente tú eres grande. Ahí mi fe aumentó más. Porque tú venís de cero y de no tener nada. No es que tengo algo, pero para lo que tenía estamos mucho mejor. Pero eso aumentó mi fe a un nivel tan grande que a mí me importa quedarme sin nada. Porque ya yo conocí quién es Dios. Porque una cosa es que te hablan de Dios, otra cosa es tú conocer quién es el Dios que tú le sirves. Entonces yo por eso hoy en día digo, lo que tú digas, lo que tú hagas, esto está bien. Por eso yo trato siempre de someterme y vivir en su palabra, porque la palabra es el guía de nosotros. Entonces la palabra no dice que no somos nosotros. Porque a veces esperamos una palabra profética de alguien, pero no leemos la Biblia. Sí. Por eso hoy en día yo agradezco a Dios, porque Él me ha bendecido tanto en lo espiritual como en lo económico. Dios ha hecho cosas terribles, cosas sobrenaturales. Yo le digo a todo oyente que está escuchando, quizás está pasando un proceso, quizás está pasando una dificultad, porque hay mucha gente que cuestionan a Dios en el proceso. Yo nunca lo cuestioné. Yo le decía a Dios en el proceso, yo me acuerdo, yo le decía, fuiste tú que me llamaste. Yo estoy aquí para lo que tú quieras. Yo estoy aquí para lo que tú digas, porque cuando somos bendecidos sin proceso, no valoramos lo que tenemos. No tenemos empatía con los demás. No somos, porque hay personas a veces, hasta en el mismo camino, hermano Christopher, que Dios lo posiciona y quieren humillar al otro. Yo no, yo digo, no, nada de lo que yo tengo es mío. Yo siempre digo, del negocio, yo soy el administrador, tú eres el dueño. Wow. Y por eso siempre le digo a las personas, y les digo a algunos hermanos, séle fiel a Dios. Digo, ora, porque la oración es lo que rompe. Oye, ¿qué dice la Biblia? El yugo se pudrirá por causa de la unción. Y esto, tú tienes que ser bíblico en la vida. Tienes que leer y buscar la palabra todo el tiempo para uno poder prosperar. Porque si nos fijamos, Dios no está donde uno llora. Dios no está en el problema. La Biblia dice, el que me busca, me halla. Me halla. El que lo busca. Aquí no hay que es un problema, no, no, no. Cuando tú tengas el problema, búscalo. Cuando tú tengas la dificultad, búscalo. Solamente hay que buscarlo y humillarse a Él. Y créeme,
que porque lo digo por fe y por testimonio, que Dios hace cosas sobrenaturales. Él cambia las cosas en un día, porque para Él un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Él es Dios y Él es todopoderoso. Jensi, ¿por qué es tan importante tener experiencia espiritual con Dios? Cuando tenemos experiencias espirituales, tu fe aumenta más. Porque imagínate que tú ores y que tú no veas nada. Pero tú no solamente puedes orar y andar como un charlatán. Para tú orar, tú tienes que andar íntegro con Dios. Porque mucha gente quizá ora, pero no ven nada. Porque hay falta que tienen. Tienen raíces de amargura en su corazón. Quizás critican, quizás hacen una cosa mala. Aquí en el Evangelio tenemos que dirigir a la persona, pero ustedes no pecan, sí, nosotros no hacemos el pecado. Nosotros somos pecadores, pero no transcurrimos haciendo como deliberadamente lo que es el pecado. Las experiencias son buenas porque cuando tú tienes experiencias espirituales, tú te motivas más a buscar a Dios. Cuando tú oras por un enfermo, por ejemplo, hermano Christopher, que esto se me pasó. Yo tengo una hijada, hoy en día tiene 5 años, en aquel entonces tenía como 3 años. Ella tiene una fiebre terrible, la boca está hinchada de la fiebre. Yo me levanto en la mañana y la veo a la niña. Los niños juegan mucho, ella no podía ni jugar, tenía como 2 o 3 días así. Y yo digo, ve acá mi hija, que ella es mi hija. Y digo, yo empecé a orarle, yo dije, en el nombre, le puse la mano en la boca, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú te sanas, yo declaro sanidad. Eso fue impactante. La niña se sanó en el mismo instante, hermano. Wow. La niña le bajó a la boca. Mi esposa y yo, que ella es mi testigo, ella y yo vimos ese milagro acontecer. Yo le dije, ven acá, mi amor, mira lo que pasó con la niña. Yo recuerdo que eso fue algo extraordinario, que yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar en el baño y dije, wow, Dios mío, porque yo nunca había visto eso. Y por eso las experiencias espirituales como que te motivan más a tener hambre de Dios, a buscar a Dios constantemente, hermano. ¿Qué tengo que hacer para que los ojos espirituales se me abran? Mi experiencia, yo digo que siempre hablo de la integridad y la búsqueda. Para que los ojos espirituales se abran en un hombre y una mujer de Dios, es consagrarse y someterse. Porque hoy en día carecemos de personas que se sometan, que te dicen algo y no lo hacen. Por ejemplo, a mí me han invitado a muchas iglesias a predicar para la gloria de Dios. Mi pastor me dice, no, no podéis. Yo digo, está bien. Lo que te diga está bien. Entonces, quizás tú lo ves en el momento mal, esto quizás lo ven mucha gente sencillo, pero en el momento hay que vivirlo. En el momento hay que ver cómo tú reaccionas, cómo tú eres. Quizás yo me he molestado, pero no se lo hago entender a él. Quizás yo, en aquel entonces, claro, hoy en día entendemos más lo que es lo espiritual, porque para nosotros poder trascender en los ojos, para que se nos abran los ojos espirituales, tenemos que vivir una vida íntegra delante de Dios. Si nos fijamos, cuando Zacarías fue que vio el ángel, se quedó tamudo porque él dudó. No podemos dudar de lo que Dios te dijo. Que si un día te dieron una palabra y tú dices, eso es mentira. Eso, este hombre está hablando cosas. Pero fue un día que tiene una palabra. Hay que creer y caminar con la palabra que Dios nos dio. Porque cuando caminamos con lo que Él nos da y creyendo lo que Él nos dice, nosotros podemos trascender en el mundo espiritual. Lo que más te da legalidad en el mundo espiritual, en mi experiencia, es como tú vivas cuando nadie te ve. Eso es profundo. Cuando nadie te ve como tú eres. Cuando nadie te ve como tú te guardas. Porque eso es lo más terrible. Porque delante de un pastor o de los hermanos tú puedes ser más santo. Pero ¿cómo tú eres cuando nadie te está viendo? ¿Cómo tú eres cuando tú estás con una mujer o con un hombre que no es tu pareja solo? Eso es lo que yo diría que es lo que más guarda a un hombre y una mujer de Dios, hermano. Jensi, me gustaría que haga una oración por todos los jóvenes que te están mirando, profeta, ministro, que quieren tener experiencia espiritual. Gloria a Dios, vamos a hacer una oración por esos jóvenes. Padre bueno, Padre Santo, en esta hora, Señor, yo te presento a cada joven. Espíritu Santo de Dios, mira que quiere conocerte, quiere conocer más de ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú ayudándole, que seas tú guardando a cada joven, Dios mío, que sea íntegro delante de ti, que tenga una vida contigo, que tenga una relación con el Espíritu Santo. Que sobre todo, Señor, que nunca dejen de congregarse, que se guarden en todo momento, que respeten tanto a sus padres, a su madre, a los hermanos, que tengamos un amor puro y extrañable, así como lo dice Pedro, Señor, y que seamos sobre todo, Señor, temerosos de ti, porque tú dices en tu palabra que el temor a Jehová aumenta nuestra sabiduría. Impresionante el tiempo profético acá con el evangelista Jensi. De verdad que sí, Jensi. Así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda en Cristo Jesús. Puede pedirte de esa bella audiencia
que te estuvo escuchando. Si no, Dios le bendiga mucho y que espero que sea de edificación este mensaje, este testimonio, esta experiencia que le hemos contado en esta mañana. Y nada, mi hermano, que Dios le bendiga a todos. Amén, ya escucharon, así que comparta esto, suscríbase a este canal, mi experiencia con Dios, y ponga debajo en los comentarios las palabras que más le impactó de este video. Dios te bendiga. Gracias. Shalom.